Vamos entonces a comenzar la primera clase de capacitación de esta semana, considerando los temas que van a ser evaluados en el segundo certamen, ¿ya? Y un primer tema que hay que considerar es el concepto de diferenciabilidad en funciones de dos variables. Entonces ahí tenemos el ejercicio propuesto, en la cual está definida para los valores distintos al 0,0 y para cuando el valor es 0,0, la función toma como imagen el número 0, ¿sí? Entonces, evidentemente que para responder la parte B necesitamos conocer estas derivadas parciales, las de con respecto al 0,0. Como el 0,0 es un punto conflictivo dentro de la función que está definida inicialmente, necesitamos hacer ese cálculo usando la definición. Por consiguiente, la parte A, para responder la parte A, vamos a aplicar la definición de la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0,0. Y eso está sujeto a que exista el límite. ¿Qué límite exactamente? Es el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h, 0 menos f de 0,0 dividido por h. ¿Sí? Entonces, hay que calcular este límite. Teniendo entonces ya considerado la definición, hacemos el reemplazo. Recuerde que esto es el valor h, 0. Entonces, al reemplazar en la función, estaríamos obteniendo arriba h al cuadrado, factor del coseno de 1 partido por la raíz de h al cuadrado, asumiendo que el valor, la segunda componente es 0, menos ¿quién? F evaluado en 0,0, que por definición de la función es 0. Y todo esto dividido por h. Hacemos el cálculo algebraico. Evidentemente que esto lo podemos entonces simplificar este h con ese h, y queda esto como el límite cuando h tiende a 0 de h factor del coseno de 1 partido por, y bueno, la raíz cuadrada de h al cuadrado, eso por definición es igual al valor absoluto de h. Entonces ese límite es el que nosotros ahora vamos a tener que obtener. Este es un límite en una variable. ¿Cómo se obtiene el valor de este límite de una variable? Usando el teorema de rotamiento. Lo hacemos rápidamente, ya que es un cálculo que usted seguramente conoce. Recuerde que la función coseno siempre está definida entre 1 y menos 1, asumiendo que h acá para este caso es distinto de 0. Multiplicamos todo por h y nos queda que menos h es menor o igual que h veces el coseno de 1 sobre el valor absoluto de h, menor o igual que h. Y como h tiende al 0, entonces se tiene que las expresiones que están a los costados también tienden al 0, y con ello entonces se asume que este límite también va a ser 0. ¿Sí? Conclusión entonces, con todo esto se puede asumir que la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0,0, ese valor es justamente 0. Análogamente uno debe obtener la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0,0, que por definición entonces es lo mismo salvo ciertos cambios. A ver, me voy a apoyar en lo que ya está escrito, debido a que la pizarra no es muy amplia en esta ocasión. Entonces lo hago con otro color. Pensemos primero de f en di en el 0,0. Entonces los cambios que tendríamos acá es que ahora la variable k tiende al 0. La función estaría definida en esta primera parte entre 0 y 0 más k.
¿no es cierto? Todo esto dividido por K. Nuevamente la función elevado a 0, 0 vale 0, y acá quedaría entonces el límite cuando K tiende a 0 de K al cuadrado, considerando la función que tenemos ahí en particular, y aquí también queda K al cuadrado. Y con ello entonces se tiene el límite cuando K tiende a 0, después de haber simplificado, de esta manera. También sería 0. ¿Sí? ¿No es cierto? También sería 0. Hacemos el cálculo, ¿no? No, ¿no es cierto? Porque es análogo a lo que ya acabamos de hacer, ¿no es cierto? Entonces la conclusión que tendríamos ahora es que la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0,0 también resulta ser igual a 0. Hay un cálculo, reitero, que es repetitivo. Y con eso hemos respondido la parte A de este ejercicio, ¿no es cierto? La idea ahora es saber si la función es diferenciable en 0, 0. Evidentemente que acá, nuevamente, ya que el punto 0, 0 es un punto conflictivo, no se puede hacer esta segunda parte usando el teorema. Recuerden que hay un teorema que nos dice que si las derivadas parciales existen y son continuas alrededor del punto, entonces la función es diferenciable. El detalle es que acá la única alternativa que tenemos es hacer la definición, ¿sí? Entonces recordemos esa otra parte. La parte B entonces del ejercicio. Entonces uno puede decir que f es diferenciable en 0, 0, si y solo si. Aquí hay varias cosas que debemos recordar. Primero, existe una transformación lineal que se denota bajo esta simbología, que iría de R2 a R, que es la diferencial de f en 0, 0, en donde al punto h, k, la diferencial de f en 0, 0 evaluado en hk, eso es igual a ¿cuánto? Esto es igual a df en dx evaluado en 0,0 por h más df en dy evaluado en el 0,0 por k. Y además se debe satisfacer lo siguiente, que el límite cuando hk tiende al 0,0 ¿de quién? Del valor absoluto de quién era en este caso el valor que había que considerar, de f de 0,0, f0,0 más h,k menos f de 0,0 por menos, en este caso, de f en 0,0 punto hk partido por la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado. Y este límite tendría que ser 0. Debería ocurrir eso, ¿no es cierto? Y así la función va a ser diferenciable. Varias situaciones que uno puede tener considerando los cálculos anteriores también. Bueno, la función f evaluado en 0, 0, nuevamente queda esto igual a 0, ¿sí? Por definición de la función. Posteriormente, esta expresión no es más que esto, ¿no es cierto? Pero esto, ¿cuánto vale? Eso vale 0, según el cálculo anterior. Y también vale 0. Por consiguiente, toda esta expresión resulta ser una transformación nula, ¿sí? Y sigo acá, entonces, y estaríamos entonces teniendo el siguiente límite. Límite cuando hk tiende al 0, 0, de f evaluado en hk en valor absoluto, dividido por la raíz cuadrada de
h cuadrado más k cuadrado, y este límite, ese límite debería ser justamente 0, ¿no es cierto? Hay un pequeño error, ¿no es cierto? Ah, no, todavía no tengo error. Ya. Sigo trabajando con esta expresión. Evaluamos la función f en hk. Aquí tenemos la función f. Entonces quedaría h cuadrado más k cuadrado, factor del coseno de 1 partido por la raíz de h cuadrado más k cuadrado, dividido por la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado, todo esto en valor absoluto, y eso debería ser 0, ¿no es cierto? Aplicando propiedades de valor absoluto, quedaría lo siguiente. Límite cuando hk tiende al 0 de h cuadrado más k cuadrado por el coseno de 1 sobre la raíz de h cuadrado más k cuadrado partido por la raíz de h cuadrado más k cuadrado. Y nuevamente insistimos que ese límite debería ser 0 para que la función sea diferenciable. Haciendo un trabajo algebraico entre estas dos expresiones, esto puede ser escrito entonces del siguiente modo, como la raíz de h cuadrado más k cuadrado, factor del coseno de 1 partido por la raíz de h cuadrado más k cuadrado, y nuevamente debería ser 0. ¿Sí? Sigo por acá. Esto ya lo podemos borrar para poder terminar la parte del ejercicio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculamos este límite? Si este límite es en dos variables. ¿Cómo calculamos este límite si este límite es en dos variables? Recuerde que a veces los límites pueden no existir, ¿no es cierto? Sobre todo en dos variables. Entonces uno puede tener varias alternativas. Una de ellas es aplicar el álgebra de límite. ¿Sí? Recordemos que esto, sí, aquí esta parte aquí debería estar en valor absoluto, ¿no es cierto? Esto en valor absoluto. Pero también está la posibilidad de aplicar alguna herramienta del álgebra de límite. Y claro, uno puede asumir que, y eso es verdad, que el valor absoluto de 1 sobre el coseno de h cuadrado más k cuadrado, esto siempre es mayor o igual que 0, y a su vez eso es menor o igual que 1, ¿no es cierto? Estoy trabajando con la expresión en valor absoluto, tal como aparece acá. Si nosotros aplicamos a toda esta expresión la raíz de h cuadrado más k cuadrado, evidentemente que acá sigue siendo 0, y acá al medio nos queda la función que aparece en el límite, ¿no es cierto? Y al lado derecho estaría quedando h cuadrado más k cuadrado. ¿Qué estoy aplicando para calcular el límite? El teorema de acotamiento. ¿Sí? Porque como el valor h, k tiende al 0,0, evidentemente que como ser constante tiende al 0, y esta otra expresión también tiende al 0, es cosa de evaluar, y con ello entonces estaríamos afirmando que ese límite también vale 0. ¿Sí? O sea, conclusión es que este límite realmente vale 0. Y con ello entonces estaríamos demostrando que la función es diferenciable. ¿Sí? Entonces, conclusión, f es diferenciable en 0,0, aplicando la definición. ¿Sí? Y una cosa que podríamos rescatar también, que podríamos decirla y nunca está de más, recuerde que cuando la función es diferenciable, ¿qué podemos afirmar?
según el teorema ese que se ve en cálculo 1, que es continua, ¿no es cierto? Diferenciable implica continua. Entonces uno podría también rescatar esa otra afirmación, que podemos considerar que esta función ahora es continua, ¿sí?